Radio Moderna presenta Alentando tu Salud con el doctor Alberto Medina. Alentando tu Salud, un bloque radial al servicio de la salud psicológica de la comunidad. Es una presentación del Grupo Gamiro. Ya queda con ustedes el doctor Alberto Medina. Buenas tardes, muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a su programa de todos los días martes, Alentando tu Salud. Sí, un programa dedicado a la salud psicológica e integral, porque todo finalmente redunda en una salud integral, sea la parte física, psicológica, emocional, la que nos permite justamente marcar el equilibrio de nuestra vida y poder hacer nuestras actividades de manera natural, ¿no es cierto? Porque lo que queremos nosotros es que usted, su familia, mejore con ideas, con conceptos, con experiencias, con casos, que puedan determinar en usted una decisión, el que sea usted feliz. ¿Le parece? Bueno, gracias por estar ahí, gracias por sintonizar Radio Moderna a esta hora de la tarde, son las 4:34 y nosotros empezamos hoy el programa Alentando tu Salud. A ver, yo venía escuchando en el auto y después lo venía escuchando a nuestro querido amigo Rodolfo Lara y la pasión que le pone como buen peruano, como buen periodista, obviamente moviliza algunas emociones e ideas de las personas. Yo lo felicito por un lado, pero también le recomiendo, Rodolfo, por favor, tranquilo, porque a veces nos entusiasmamos tanto que perdemos, no la objetividad, pero la salud también se nos puede afectar. ¿Cómo no va a enervar todo lo que está pasando? Claro que sí, ¿verdad? Pero como decía nuestro amigo Platón hace años, bueno, respecto a esto de los profesores, ¿no? La burla y el ridículo son entre todas las injurias las que menos se perdonan. Yo estoy de acuerdo con esto de los profesores, pero hay un límite también, ¿verdad? Yo no sé si la evaluación, todo esto que se está hablando, en verdad tenga el asidero y tenga las consideraciones que ellos plantean. Eso que lo vean los especialistas y las autoridades. Yo lo único que sé es que estamos perdiendo clases terriblemente y que esto ya tiene que parar. Ojalá y que sea así. Y en esa línea, ¿verdad?, de conflictos, hoy día con usted quiero compartir un tema. En verdad, ¿los conflictos tienen solución? En verdad, psicológicamente hablando. ¿Cómo usted, señora, cómo usted, señor, maneja sus conflictos? Los conflictos que pueden estar en el escenario familiar, pueden estar en el escenario laboral, o puede estar ahí al costado de su casa con los vecinos, en la esquina, con el sistema, lo que usted quiera. Pero, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su actitud frente a un conflicto? ¿Cómo lo define usted para que usted pueda, en verdad, solucionar el conflicto? ¿Verdad? Entonces yo quiero con ustedes compartir un poco las ideas. Aquí vamos a esbozar conceptos, seguramente ideas que nos permitan saber en una vida dura como la que estamos viviendo, una vida rutinaria. Los padres tenemos una enorme, pero enorme responsabilidad y la gran posibilidad a la vez de trascender con nuestros hijos para las futuras generaciones. Bueno, en las capacitaciones que uno verdaderamente sigue y avanza, siempre se está reduciendo a la parte educativa, a la parte educacional dentro de los valores que se imponen en la casa, ¿no? Vamos a empezar a recibir las llamadas al 332-7779, aunque ya tenemos la primera. ¿Está al aire? Muy buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Dónde me llama, caballero? Acá estoy llamando de Surco, señor, mi nombre es Aldo. Aldo, lo escucho con todo gusto. A ver, estamos hablando de conflictos, ¿no? Correcto. Solucionar, sobre todo en el ámbito familiar. Creo que de ahí empieza todo, porque es la médula, la célula esencial de la sociedad, como dice. Lo primero, señor, que hay que escuchar, aprender a dialogar, a escuchar a la persona y, lógicamente, ponerse en punto de vista. Si hablamos de los hijos, tienen que saber los chicos desde muy niños que hay también recompensas y hay sanciones en todo tipo de cosas. Antes se estilaba pues a pegar, yo me he crecido en esa época, ¿no? Donde los padres agarraban y quizás su forma, entonces no sabía, su forma de tratar de expresar su amor era quizás duro, ¿no? Pero ahora en los actuales momentos ya esas cosas han pasado y uno mismo hace remembranza de su niñez y dice, pues yo no quiero ser tratado como me trataron a mí. Así que trato de dialogar, converso con mis hijos, y en la medida de lo posible llegamos a acuerdos, ¿no? Si este acuerdo se rompe, pues
lógicamente que hay sanciones, se le quita algo que más le guste, por ahí se le da, ¿no? Lógicamente, como ser humano, a quien no le da pues las ganas muchas veces de alzar la mano, de gritar o de pegar, pero creo que hay una cosa que siempre yo he reflexionado y digo, no es necesariamente que tiene carácter fuerte, más bien eso de carácter fuerte son las personas débiles, porque no pueden dominarse. Uh-huh. Porque el carácter fuerte se supone que es aquel que se domina, aquel que no dice nada, que se da cuenta de lo que va a hacer, va a gritar, va a ensalzar. Así que muchos se lo disculpan, déjalo así porque es de carácter fuerte. Entonces el carácter fuerte es más bien débil porque no se domina. Uh-huh. Esa es mi opinión, señor, y ojalá que sirva para ponerlo ahí en este debate. Yo estoy seguro, gracias. Aldo, gracias Aldo por tu opinión, tu participación. Yo creo que es valiosísimo el aporte que Aldo nos da en esta primera llamada a esta hora de la tarde. 332-7779, 332-6583, teléfono de la radio. Usted puede participar, llamar, dar una opinión. A ver, ¿por qué me parece importante y valiosa la participación de Aldo? Por dos cosas. En primer lugar, ha definido de alguna manera que en el tema familia, el tema de la comunicación, el tema de mensaje, probablemente la sanción, los castigos, no forman parte, en el caso de Aldo, de que pueda tener algún viso de solución de los conflictos. Y también ha mencionado el tema en esta parte de lo que constituye, a ver, él habló del tema familia y habló, ya se me fue la idea. Ahorita me acuerdo, tranquilos. Ahorita me acuerdo. Pero yo creo que él ha puntualizado bastante bien cómo en el tema familia, una de las cosas que nosotros, mis estimados amigos, debe de saber un poco, inquirir, saber en esta manera de aproximarnos al tema, es como físicamente el escenario. Aquí en el Perú le llamamos proximidad, en México le llaman proxemia. ¿Qué quiere decir esto de proximidad o proxemia? Que es lo mismo. Cómo uno en el conflicto, ¿sí?, se pone en posición, ¿sí?, de ataque o de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está con su esposa, si usted está con sus hijos, hay una distancia que permite no invadir la privacidad o intimidad del otro. Miren, empezando con esta parte que parece mentira, es muy, muy importante, de lo que significa nuestra capacidad de poder situar el problema, pero que físicamente en el escenario familiar y en todos los escenarios, pero precisamente en el escenario familiar, podemos guardar una distancia que nos permita darle sentido al conflicto, al problema y poder ponernos de acuerdo. ¿Cuánto? Uno no va a estar con su regla o su centímetro midiendo, pero una idea calculada para que un padre, una madre, en cualquier situación de conflicto entre ellos o con sus hijos, puedan mantener un distanciamiento que le permita al hijo, a la hija o a la pareja permitirse desarrollar su idea. Hay personas que no respetan este distanciamiento e invaden este espacio invisible, pero que ya está un poco en esta actitud hostil. Vamos a seguir ampliando la idea, me parece importante la llamada de Aldo. Sí, tenemos una segunda llamada. Muy buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted, señora Norma? Bien, gracias. Bienvenida, como siempre. Gracias, muchas gracias una vez más. Le escuchamos. Con relación al aspecto de los conflictos, desde que existe la humanidad siempre hay conflicto en el sentido de no tener un ambiente armonioso, teniendo en cuenta que cada ser humano es diferente al otro, y eso no sucede cuando se forman familias, ¿no? Se quiere imponer la forma de ser del otro y no tener en cuenta que esa persona no es igual con quien se formó la familia. Y los hijos realmente, si llegan a un ambiente donde hay armonía, pues no habrá conflictos. Cada quien tendrá su espacio, como lo he escuchado, eso es importante, que las familias respeten el espacio tanto de la pareja, porque tienen derecho, un ejemplo, de tener amigos, de tener ciertos intereses de conocimiento, de estudio, hasta de distracción, ¿no? Entonces realmente, y el momento
establecido, donde no se ha impuesto, ¿no? Y eso sucede a través de toda nuestra sociedad. Vemos cómo nosotros elegimos con esta democracia un representante una vez que mientras que van a tomar el poder, ellos ofrecen el oro y el moro. Una vez que salen del poder, ya los demás no existen. Esto yo lo manejo como quiero y por mis propios intereses, como sucede. Entonces, en cuanto al pueblo, el conocimiento es importante, ¿no? Pero no es culpa de los profesores, sino de todo un sistema que se debe hacer llegar a todo ser humano desde pequeño, que sepa respetar su espacio y respetar el de otro, y en esa armonía el cerebro se llega a tener una amplitud donde llega la creatividad y muchos aspectos para el desarrollo intelectual, el desarrollo integral, no imponer. Entonces estos gobiernos imponen la evaluación a los profesores, la evaluación, ¿y quién los evalúa a ellos? ¿No? La evaluación debería ser a todo el aparato estatal, comenzando al presidente, si en 6 meses no logró hacer un gobierno como debe ser, digamos, como una estadista, pues ya fracasó, ¿no? Entonces, no solo es de los profesores, ¿no? Y en ese sentido tendríamos una sociedad armoniosa, sin delincuentes, sin seres traumados y que llevan un sufrimiento debido a todo este aspecto, ¿no? Que no se humano, que es la base de una sociedad. Gracias. A usted, señora Norma, gracias por su opinión, su participación. Vamos a ir al corte y vamos a dar un poco ampliar el tema del conflicto, porque para nosotros, para la psicología general, el conflicto es una oportunidad, pero sobre todo es una necesidad. En necesidad para que usted pueda en verdad asumir lo que está significando el conflicto en su máxima acepción. Vamos a retornar con esta idea y las llamadas de ustedes. En un momentito ya retornamos. Bien, amigos, ya estamos de retorno aquí en el programa. Estamos hablando sobre los conflictos y cómo podemos solucionarlo, cómo nos atrevemos en búsqueda de una solución que nos lleve a qué, ¿a qué nos lleva saldar, solucionar un conflicto? Se supone que en teoría y dentro del ideal del ser humano, hace mucho, pero muchísimo tiempo, el ser humano optó por ser feliz en un estado de bienestar o buscando el bienestar. Y la paz probablemente sea uno de los objetivos que no se dicen, que intrínsecamente el ser humano lo busca de una manera muy inconsciente. Pero el ser humano que busca la paz también es un ser humano en conflicto, ¿verdad? Consigo mismo. Y ese es un punto importante cuando uno se enfrenta ante un problema y quiere abordar un conflicto. No quiere reconocer su condición de tal. El ser humano per se es una persona que en el conflicto puede avanzar. En el conflicto va a tener la oportunidad y en el conflicto va a tener la necesidad de buscar algo mejor. Ese es en el buen sentido de la palabra. Pero existe el otro lado. Existe el conflicto que más bien forma parte de la vida de las personas y no es el medio, sino el fin. Y de alguna manera en esta idea hay personas conflictivas, hay personas que del conflicto hacen pues un terremoto, ¿verdad? Y generan victimizaciones que no existen. Esa es una tendencia también negativa hoy que el ser humano ostenta, quejarse y victimizarse de alguna forma. Obviamente hay excepciones a esta regla que de alguna manera se ha ido construyendo en los últimos 20 o 30 años, porque no está de más decir de que hoy dentro del escenario del ambiente familiar, dentro de las empresas, dentro de las instituciones públicas, existe también serios conflictos que generan más de una tensión que hace muchísimo daño a la persona. Creo que tenemos una próxima llamada. Muy buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Señor, ¿cómo está? Nuevamente con usted, Aldo. Aldo, discúlpeme, se me fue la segunda idea. ¿Cómo está? Dígame. No se preocupe, sino que lo estoy escuchando atentamente y siempre le escucho a la señora Norma que
soy un tanto, me gusta la lectura psicológica, y la señora, la verdad, no sé, la escucho en varias radios y todo, y siempre se altera, y a veces me da que hacer, parece que le va a dar un ataque. Entonces, y usted que es psicólogo, creo que menos mal entiende esa parte, y usted le deja hablar, y eso hace muy bien. Sí, claro que sí. Sí, está bien. Lo que estaba escuchando y revisando algunas cosas, yo he trabajado en un banco, bueno, está en dos, pero ahí he visto pues la parte que yo he sido cliente en algún momento, y también llegué a ser hasta jefe de agencia, sectorista, toda esta parte. Y ahí me llegaba una serie de clientes, señor, que eran tremendos, sobre todo cuando el banco sacaba un producto determinado. Entonces nosotros éramos la parte comercial, lo que teníamos que colocar esos productos. Claro. Ahora, las personas no necesariamente todas tienen un nivel de comprensión de las cosas rápidas. Pensaban que como salía el comercial, se sentaban en el banco, lo pedían, y la gran clase que es hasta ahora, creo, dicen, señor, pero yo tengo una casa, déjeme mi crédito. No veían la parte que había que ver una necesidad de evaluación y todo, porque la casa es simplemente una garantía, ¿no? En fin, ¿a qué viene todo esto? A que me llevó a conocer mucho a las personas. Al principio yo me alteraba, y lógicamente el banco en esos tiempos daban muchas capacitaciones. En eso fue solución de conflictos, claro, empatía y empatía con los clientes. Entonces uno empieza a comprender, y de ahí donde que me empiezo a leer mucha psicología. Entonces uno lo que tiene que hacer cuando una persona está en conflicto con otra es tratar de escuchar. A eso me refería correcto. Llamada. Sí. Tratar de escuchar bien, ponerte en los zapatos de la otra parte, como es lógicamente la empatía, y ver, a ver, si yo estuviera en este caso, no pediría lo mismo, y para entrar en una negociación siempre pues van con acciones altas, ¿no? Pido 2.000 para conseguir 1.500 o 1.000. Ya se sabe que la otra parte va a querer eso, pero siempre van con opciones altas. Entonces, lo primordial acá es escuchar, ponerse la empatía, aplicar mucha simpatía también, siempre con una sonrisa, porque un ejemplo bien grande, si usted sale con su carro en las mañanas y se va riéndose, va a ver que la gente va a voltear del otro carro y dice, está loco, ¿no? ¿Qué tiene? Están habiendo tantos problemas en el país, la congestión de los carros, y se está riendo. O sea, lo extraño en el país o con los seres humanos siempre es ver la parte negativa. Las personas que llegan a su casa y ven lo primero, oye, esto está sucio, está movido, no te preguntan cómo está, sino, oye, ¿dónde se fue? Seguro que va a dar. O sea, nada es positivo. Nadie llega a su casa y dice, qué bonito fue el día, cómo te fue, qué gusto que te encuentro, estás sano, estás bien, has comido, ¿no? O sea, nadie dice eso. Si se ponen a analizar, señores oyentes, nadie llega a su casa y dice, caray, qué bien que pasé el día, por lo menos he llegado a mi casa, estoy bien, están mis hijos, está mi esposa, o quien esté, mis padres, mi madre, se encuentran bien y sanos. Pero siempre uno llega a cascarrabia, ay, vengo del carro cansado, ay, trabajé todo el día. Ahora llego y encuentro todo esto desordenado. O sea, por lo menos ha habido algo, tienen tazas, cocinas, platos, o sea, tienen algo con qué comer. O sea, siempre el ser humano es así, y me pasa también lógicamente a mí, yo no soy perfecto, pero intento hacerlo. Bueno. En la Biblia incluso dice una parte del Señor Jesús, nuestro Maestro, dice, en la vida Dios no te califica tu perfección, sino la medida, el esfuerzo que has hecho por serlo. Así es, señor psicólogo. Bueno, muy amable por escucharme, y gracias a la oportunidad nuevamente que me ha dado usted. Claro, Aldo, oportuna su intervención, y siempre será usted bien recibido cuando estemos en el aire, evidentemente, con nuestros programas de los días martes y los días viernes. Gracias por llamar. Bueno, él ha mencionado varias cosas que evidentemente reflejan en la práctica algo que puede resultar en teoría sencillo, pero yo le digo con toda sinceridad, Aldo, y a los oyentes, ser empático, nos han vendido la idea hace muchos años que ser empático es fácil. No es tan sencillo, amigos. La empatía es un término muy corto, la significancia es muy sencilla, entender es sencillo, pero ponerte en el zapato de la otra persona, ¿sí? Sentir como la otra persona, identificarte con algunas cosas que la persona tiene, esta afinidad, repita, sensibilidad, en estos tiempos es bien difícil. Por eso que cultivar la empatía forma parte de un aprendizaje y una serie de capacitaciones, entendiendo que la voluntad humana tiene que ser movilizada.
no tiene que solamente en una capacitación o en un deseo, ¿sí? O una lectura en un texto, la empatía significa esto, entonces voy a ser empático y punto. No, pareciera que fuera lo contrario, porque el mundo se está moviendo en esos códigos, amigos. Como dice Aldo, usted sale y ve las cosas más absurdas que pueden existir en el sistema de transporte. Las cosas más terribles que pueden existir existen en nuestra querida Lima y en provincias. Sí, amigos, en esto absurdo uno se pone a razonar de una manera reflexiva y con mucha lógica, con mucho sentido común, y no entiende. Entonces, tengo dos opciones. O conflictúo conmigo mismo poniéndome mal, enervándome, ¿sí? En un estado de ánimo que me enferma el alma, o asumo la actitud que decía Aldo. Me salgo, me circunscribo del escenario que estoy viviendo y busco una estrategia que me permita, en verdad, saldar este conflicto empezando el día y sentirme bien, porque tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar mi cuerpo y sobre todo tengo que disponerme a emprender mi tarea seguramente en el trabajo, en la universidad, donde esté, para que las cosas fluyan y estén mejor, ¿no es cierto? Entonces ya depende de uno cómo plantea su estrategia. Por eso, amigos, el conflicto principal es primero mirarse introspectivamente lo que está significando vivir el conflicto. Y como decía Aldo, tenemos que reconocer si realmente estamos ante un conflicto. Porque para muchas personas es un conflicto, de repente es una cosa que para otras es tan sencilla, o un conflicto para unas personas es demasiado inmenso y para otras no. La definición la hace uno. Lo que queda claro es tu actitud ante un conflicto y qué estrategias de solución, pero también seamos honestos. Hay conflictos en que no podemos ambas partes solucionarla. Para eso existen estrategias. La mediación es una estrategia. La conciliación es otra estrategia. El arbitraje que hoy día existe en el Perú también es una estrategia, sea interna o externa. Un amigo, un familiar, un padrino, qué sé yo, alguien que pueda ayudarnos a dirimir, ¿sí?, estos intereses que generan un conflicto será importante. Lo más trascendente que tiene que ver en esta mirada del conflicto es que ambos se pongan de acuerdo que hay un tema que saldar y que las necesidades de ambos se tengan que satisfacer. Pero mientras no exista esta actitud, esta voluntad, esta forma de desprendernos de una manera objetiva y sobre todo sana, es bien difícil que se pueda solucionar un conflicto. Es difícil que tú te pongas en el lugar de la otra persona que quiere algo que tú quieres, o que tú quieres obtener algo que ella quiere o él quiere. Entonces, en esta característica de los conflictos, la solución parte primero, cómo tú estás conflictuando, en qué, de qué, para qué, a dónde va. Una vez que tú lo tengas claro, seguramente verás con mayor nitidez lo que significa tu aporte para que el conflicto se solucione. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Asumiendo que papá y mamá le tienen que, cambiar de celular a su hijo o a su hija. Mire, estoy poniendo un término sumamente mundano, porque no voy a ponerme en el plano de que no le compren el celular a su hijo cuando sabemos que, el 90% de los chicos adolescentes, púberes, adolescentes, no quiero mencionar la etapa niñez, pero los púberes y adolescentes, casi el 90 y tanto o 90% tienen celular, o por lo menos un dispositivo que se entretenga, y quieren renovarlo. Vamos a suponer que el padre dice sí o la madre dice sí y uno dice no. Ahí hay un conflicto. Pero ¿cuál sería el interés de ambos en que esto se cumpla o no se cumpla? Vamos a suponer que es Juanita, tiene 16 años y quiere pues el último celular que le ofreció tal operadora, ¿verdad? Es más, esta chica de 16 años, hipotéticamente hablando, tiene buenas notas, tiene buena performance en el colegio, ¿sí? Es más, es una chica educada. Miren los términos que estoy poniendo, pero el conflicto está porque el padre no quiere que se le renueve el celular. Uno por el tema económico y otro por el tema del amor, el tema del miedo en las relaciones sociales con los amigos, ¿sí? Un ratito nos ha tocado la campanilla
porque vamos a seguir con el ejemplo un poco contextualizando lo que va a significar estas estrategias de solución del conflicto. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la segunda parte de este ejemplo para que usted pueda tomar algunas herramientas y seguramente pueda también, a través de sus llamadas al 332-7779, 332-6583, pueda también opinar y, ¿por qué no?, brindarnos alguna experiencia en esta índole. Ya regresamos. Bien, amigos, estamos de retorno aquí en Radio Moderna 930 de la amplitud modulada. Estamos en el programa Alentando tu Salud, tocando el tema los conflictos, su solución, sus alternativas y cómo nos movilizamos alrededor de ellos, ¿sí? Y habíamos planteado un ejemplo en que una chica adolescente, 16 años, quiere renovar su equipo celular, y seguramente la mamá le decía que está de acuerdo y el papá decía que no. Pese a que es una buena muchacha, ¿no?, buenos valores, es cumplidora en el colegio, tiene notas regulares, buenas, y bueno, había un no. Esto generó un conflicto entre papá y mamá y con la niña o con esta adolescente. ¿Cuál era el punto? Que ella quería renovar su celular, evidentemente bajo el pretexto de que ella es una buena alumna, ella se porta bien y se lo merecía. La madre estaba de acuerdo, el papá no estaba de acuerdo. ¿Cómo solucionamos o abordamos un conflicto de esta índole que yo estoy seguro le pasa a muchos padres? ¿Cómo lo manejamos? Ya las llamadas nos decían que en el conflicto, primero, y había yo establecido la primera idea, el conflicto es una oportunidad, el conflicto es una necesidad, porque con este conflicto vamos a intentar crecer en cómo la comunicación, en saber y crecer cómo la comunicación familiar entre padres e hijos. Primera cuestión es la autoridad, segunda cuestión el cómo yo traslado esta demanda de la hija y cómo esta demanda es en respuesta en mamá y papá traducida. La mamá estaba de acuerdo, el papá decía no, pero ¿cuál era el fundamento del no? En primer lugar había un tema económico, ¿sí? Él decía que costaba mucha plata. En segundo lugar, el papá se había enterado que esta chica estaba muy, no acosada, pero estaba muy, buscada, ¿no?, por los chicos de su edad, y de alguna manera esto reflejaba o reflejaría en él seguramente la oportunidad que tenga el enamorado y por ahí el temor que se descuide en el futuro. Entonces, la renovación del celular con todo lo novedoso, digamos, que estaba, ¿no?, este es un caso real, generaba justamente una actitud hostil del padre. Es más, esta actitud hostil, decía él, era con ademanes. A mí nadie me va a imponer. Y se acercaba siempre a la hija y a la mamá muy cercanamente, haciendo ademanes con cólera de que no iba a ceder, porque él tenía que soltar el dinero. Esto ya era una manera impropia de un padre que el mensaje en su comunicación no establecía lo que es fundamental. El mensaje no se entendía. Primeramente estaba mal planteado, porque con cólera tú no puedes pensar bien. ¿O sí, amigos? Si no piensas bien con cólera, no fluyen las ideas y no le das la oportunidad a las otras personas de poder decir algo. Y este era un error grave en la comunicación con sus hijos, porque pese a que había un fundamento seguramente razonable en él, no estaba bien planteado. Entonces, ¿de qué valor empático estamos hablando? Ninguno. ¿De qué distanciamiento, como lo había sugerido en la primera parte, en que uno pueda entender el conflicto? Cuando tú te sientas, cuando tú manejas las distancias con tus amigos, tus familiares y puedas plantear una idea, se recibe, se escucha bien, se siente bien. Pero cuando tú te movilizas y planteas muy cercanamente, es como si invadieras ese espacio invisible, pero estás invadiendo también sus ideas y su sensibilidad. Entonces, un adolescente que está pues con las hormonas en florecimiento, con toda la búsqueda exploratoria del mundo, con tantas ideas muy particulares que desarrolla, lo toma como una afrenta, una ofensa a la actitud del padre. Entonces, ante eso aparece ¿qué? La rebeldía. Y la mamá en el medio no sabe cómo manejar la situación, porque sabe en el fondo que el padre, por un tema económico y de temor, tiene razón, pero también sabe que su hija tiene razón. Entonces, ¿en qué quedamos? Por eso muchas veces surge una figura externa
¿sí?, a la familia, o una figura interna dentro de la familia, pensante, analítica, reflexiva, que le dé la oportunidad de ubicar las cosas en su lugar, ¿verdad? Entonces, estas formas, digamos, de buscar una alternativa, tiene que partir de la conciencia de la persona. Si el padre, después de haber asumido una actitud hostil, es verdad, puede reflejar en ese arrepentimiento, en ese darse cuenta, en los minutos que pasen u horas, tiene que resarcir esta actitud, tiene que cambiarla y replantear seguramente de manera rápida una estrategia que permita fluir mejor las ideas, y sobre todo este sentimiento que él tiene de temor. Y la mamá también permitirse en este respiro saber plantear objetivamente, porque si hay un impedimento económico, yo creo que el momento para plantearlo quizá no sea el mejor. Y la niña o la joven tiene que entender que todo tiene un momento y tiene un ritmo. O sea, esta mirada integral a nosotros nos tiene que hacer reflexionar. Les pongo otro ejemplo. Esto pasó en un colegio, bueno, no voy a decir los nombres, evidentemente, y donde la profesora tenía una naranja puesta en un espacio, y la naranja ya era de ella, pero lo dejó y no podía comerla. Al final no la comió y tenía como 2 o 3 días la naranjita bien fresca, bien radiante y bien rica se veía la naranja. Y había 2 niñas de 9 y de 10 años, perdón, las 2 de 9 años, que querían la naranja. Y ustedes saben que las niñas siempre están en esta actitud, digamos, de crear, de generar cosas, y querían la naranja. Entonces la profesora se percató que las 2 querían la misma naranja. Eso es un conflicto. ¿Cómo soluciona el conflicto? La mayoría dirá, pues, bueno, la parte en 2 y punto. Pero esa no era la solución. Porque cuando la profesora le plantea, ¿para qué quieres la naranja?, y una de las niñas decía, la quiero, tengo sed, quiero comerla. Pero entre ellas nunca hablaron, se pelearon y se jalonearon la naranja. Cuando interviene ella, la profesora le dice, ¿para qué? Y ella le dice, pues una le dice, para comerla. Y tú, yo no quiero comerla. Yo quiero la cáscara para hacer un dulce que mi mamá me enseñó. Y quiero enseñarlo aquí en el colegio. Miren ustedes, en la explicación, en el tiempo, en la oportunidad que se le ha a estas 2 niñas, la profesora, sin ser pues una magnífica pues erudita, ¿no es cierto?, ni en la materia, sino con mucho sentido común y capacidad de escuchar, ¿no?, a las 2 se sentó, los 3 se sentaron y dijeron, bueno, tú quieres el jugo, ¿verdad?, y tú quieres la cáscara. Solucionado. Tú te comes todo el jugo, la naranja, y la cáscara, toda la cáscara para allá. ¿Se partió en la mitad? Nunca se partió en la mitad. ¿Cuál es la moraleja? Que así que puede resultar sencilla la explicación en el tema de la naranja, o sencilla la explicación en el tema de este adolescente que quería renovar su celular, la moraleja es la misma para todos. Existe el conflicto, existen los intereses y existen las necesidades de poder satisfacer las demandas. Y lo que está pasando hoy día en este bendito conflicto, ¿verdad?, de intereses, de lo que constituye los derechos de los profesores, no hay mucha distancia. Lo que necesita es una persona idónea, que bueno, pues no ha sido pues la ministra ni sus asesores, porque han intentado hasta en esta mediación donde los congresistas parece ser han salido mal parados, engañados, o ellos los engañadores, no lo sé. El tema concreto es que no hay solución, ¿verdad? Tendrán razón, no tendrán razón, no voy a entrar al tema, lo puedo hacer, pero no quiero entrar al tema porque se aborda bastante. Aparte de que en el tema de solución de conflictos tiene que haber una actitud de desprendimiento, y hemos dicho, hay un límite para todo, y esto está perturbando y perjudicando enormemente no la educación de estos niños solamente, sino yo me pongo a pensar en los niños y en los jóvenes. ¿Qué pasa por su cabeza cuando ve estas cosas? Ustedes se ponen a pensar, amigos, se ponen a pensar en un conflicto tan grande, y ellos viven los conflictos a diario, ya se enamoraron, ya no hicieron la tarea, qué sé yo. ¿Cómo ellos pueden percibir un conflicto de tamaña magnitud? ¿Y qué moraleja y qué enseñanza le está dejando los supuestos especialistas y las autoridades para poder solucionar un tema que ellos mismos pueden hacerlo seguramente, y que van a resistirse? Porque acá hay resistencia, ¿no es cierto? Acá hay encono, hay rencor. Ya se politizó al máximo. Igual tú puedes politizar un conflicto en tu casa.
Porque ¿quién es la autoridad? Mamá, papá. ¿No? Mamá, papá son la autoridad. Y como son autoridad, hacen lo que quieren. Y se supone, en teoría, la democracia es un compartir, ¿no es cierto? El poder se ejerce equitativamente, pero aquí... Entonces, amigos, el tema del conflicto es un tema muy serio, donde necesitamos estrategias y un entrenamiento, primero pensante, y después utilizar las herramientas psicológicas que usted tiene. Sí, señora, usted señor tiene. Lo que pasa es que no la quieren descubrir. Lo que pasa es que no sé, pues, les da flojera o no se la creen que pueden en verdad utilizar estrategias que la tienen ahí guardaditas o sencillamente no son conscientes de ella. Y por eso que la ayuda profesional, la orientación, estas ideas o estos tips que podemos dar, tendrían que ayudarnos un poquito. El sentido del humor es maravilloso para que uno pueda refrescar y que la sangre en verdad fluya de una manera más oxigenada. Si ahorita me empiezo a reír, ¿lo intentamos? Si hoy día en este momento me empiezo a reír, yo estoy seguro que a través del hilo telefónico mucha gente se va a reír. Yo empiezo, ¿verdad? y me voy a seguir riendo porque en verdad causa y sí, yo sé que usted se puede contagiar de tantas cosas que nos puedan pasar y más de uno se va a reír. Y esto en el diafragma y las famosas inmunoglobulinas A que pasan por el cerebro recrean la idea y fantaseamos en la solución y nos ayuda muchísimo en nuestro estado de ánimo que habíamos dicho. Es como si el alma muriera cada vez que renegamos y nos encolerizamos. Entonces, estas cosas, mi estimado, que la tenemos, pero no queremos utilizarla porque hay gente que le pone pues una cara de palo en una atención al servicio público, ¿no es cierto? Le pone cara de palo a cualquier situación que merezca un contacto visual o un contacto auditivo, verbal, para mostrar realmente nuestra cortesía. Hay gente que le molesta que sean corteses. Hay gente que no responde un saludo. Hay gente que ni te mira. Y esto, ojo, en todos los ámbitos, profesionales, técnicos, ocupacionales, en cualquier índole. Y esta es la vida misma. Por eso, si a ti no te saludan, ¿por qué reniegas? Enséñale a saludar. Señor, por si acaso existe el saludo. Usted conoce las orejitas del burro, ¿no? Y se ríe. Va a ver que usted le cambia el semblante. Y de verdad que esto sirve muchísimo. Entonces, amigos, de esto del conflicto y su solución, su abordaje, más le pertenece a las estrategias que uno pueda tener o aprender y no sumirse, ¿no es cierto? Y reducir al campo concentrado en esta implosión de sentimientos por dentro, que explosionamos por dentro, porque llamamos implosión, en que usted reniega, se aturde, se ciega, se unubila con las ideas en la creencia de que su decisión está bien. Es más, no quiero salir de ella. Y esto, amigos, hace muchísimo daño. Entonces, ser empático, si bien es cierto, es una herramienta muy útil, no se puede recomendar como una receta. Tienes que ser empático. Como ya te dije que eres empática o tienes que ser empática o empático, y hasta. Cuidado, que la empatía en la práctica no es tan fácil. Si yo me pongo a reír, como he intentado en el ejemplo, empáticamente ustedes van a sentir algo que lo va a llamar, y esa es la atracción justamente de las hormonas que el cerebro tiene. Ustedes saben las neuronas espejo, ¿no? Existen las neuronas espejo. Vamos a hablar de las neuronas espejo, ¿sí? Vamos a hablar de las neuronas espejo después de la pausa, porque esto forma parte importante para que usted pueda incorporar algunas herramientas adicionales y que pueda en verdad sostener un conflicto y en su momento darle lo que corresponde, una solución pertinente, adecuada. Ya regresamos con eso aquí en Alentando tu Salud. Bien, amigos, ya estamos de retorno en el programa Alentando tu Salud. Usted puede llamar al 332-7779, 332-6583 para compartir algunas ideas y seguramente usted esbozar algún caso o alguna opinión pertinente. ¿Le parece? Estamos esperando sus llamadas. Voy a dar un aviso de servicio no tanto público,
pero es una institución pública. Conceder a un amigo, colega, su trabajo en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público María Madre, ¿sí? Este instituto ve a las personas de inclusión social y trabajan arduamente por la educación. Entonces, este Instituto de Educación Superior Pedagógico Público María Madre está abriendo su concurso de admisión 2017, ¿sí? Del 14 al 31 de agosto en las fechas de inscripción. El examen es el 2 y 3 de septiembre. Repito, fechas de inscripción del 14 al 31 de agosto y su examen de admisión de este instituto María Madre, 2 y 3 de septiembre, el examen de admisión. Estudia educación primaria, dice, atrévete a ser mejor, estudia educación primaria. Si usted quiere a sus hijos, usted misma estudiar, puede llamar al 484-1433, 575-3660 y 574-0705. Repito, 484-1433, 575-3660 y 574-0705. Instituto de Educación Superior Pedagógico Público María Madre. Admisión 2017. Estudia educación primaria. 14 al 31 de agosto la inscripción, examen de admisión 2 y 3 de septiembre. Cumplido el deseo de este querido amigo, le informamos lo dicho. Bien, nos habíamos quedado un poco en la idea de estas neuronas espejo, cómo funcionan, ¿no? Y de alguna manera esto refleja una herramienta consciente de lo que puede significar lo que tú haces, el otro lo hace. No olvidemos que el 70% de la conducta no verbal es justamente lo que tú haces. ¿Ok? Y de alguna manera, si yo empiezo a mover, no sé, pues, alguna parte del cuerpo, gesticular, acompañando un mensaje positivo, seguramente alguien copiará lo mismo. Alguien imitará, porque sabemos que es bueno, que es positivo. Cuando uno positivamente plantea las cosas, positivamente será la recepción y positivamente será la reacción futura. Pero aquí, amigos, nos hemos acostumbrado en los conflictos a que esto negativo o la emoción negativa perdure. Y hacemos en este perdurar un hábito. Por eso cuando decimos que hay personas que son negativas, esto a mucha gente, pero a muchísima gente cala. ¿Y qué hay de nosotros, de usted, señora, de usted, señor, que tiene mente positiva, actitud positiva? ¿Qué hay de esto? Por eso que la neurona espejo funciona para bien o para mal. El asunto es que funciona. ¿Por qué no puede funcionar para bien? ¿Por qué nos cuesta tanto mostrar el lado positivo que el ser humano tiene? ¿Por qué tenemos que engañarnos y hacernos creer o creérnosla que todo tiene que ser negativo? Porque el ser humano es un ser, como dijo una vez un amigo, ¿no? El ser humano es un ser, o sea, es un animal que no tiene remedio, ¿no? Y yo no creo eso. Yo creo que el ser humano se ha desviado de esta ruta, digamos, constructiva, retributiva, que pueda encaminar bien las relaciones humanas. Sí, ustedes dirán, bueno, sí, la política, sí, la economía, ¿verdad? Este sistema neoliberal, sí. ¿El ser humano cambió? Sí. ¿El niño cambió? Sí. ¿Las familias cambiaron? Sí. Pero ¿cuál es tu capacidad de adecuación? ¿Cuál es tu capacidad de resarcimiento contigo mismo, de reivindicación? ¿Cuál es tu capacidad digna que nos permite justamente cambiar el escenario? El ser humano lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Es por eso que intentamos que en las soluciones de los conflictos aparezcan herramientas que pertenezcan o te pertenezcan y poder contribuir con alguna idea, algún planteamiento positivo. Creo que tenemos otra llamadita al aire. Muy buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Sí, buenas tardes. Bueno, con respecto al tema del conflicto, por ejemplo, escuché una intervención que decía, bueno, ¿no? Si dos personas son diferentes, entonces van a terminar en conflicto. Error, ¿no? Yo me parece que esta opinión es un error. Porque he visto yo, por ejemplo, matrimonios, ¿no? Donde hay muchas diferencias, ¿no? Y se llevan muy bien, tanto de educación, tanto hasta de idiomas, ¿no? Y sin embargo se llevan muy bien.
Ajá. Entonces, también veo que esto de, por ejemplo, ¿no? Que cualquiera que se pasea por ahí por ahora, eso de los maestros, se va pasea por ahí por la Plaza San Martín, ¿no? Y de ahí, ¿no? Por reconstrucción clasista, ¿no? El principio clasista ahí por todos lados, ¿no? Pero ¿qué es el principio clasista? Pues eso de la lucha de clases, ¿no? Ajá. Entonces ellos quieren aplicar la lucha de clases a la educación. Y miren ustedes, ¿no? O sea, esto, según ellos, digamos, el Estado sería el patrón, ¿no? Y solamente que ahí habría un problema, ¿no? Porque cuando se hace huelga, digamos, esto, el perjudicado es justamente el patrón, ¿no? Entonces, y no importa, digamos, en este caso, digamos, ¿por qué se hace la huelga? ¿Por qué? Porque se evita la producción del producto. En este caso, por ejemplo, una fábrica de zapatos, ¿no? Ya. Se evita la producción de los zapatos, se perjudica al patrón, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero aquí el perjudicado es el único que es perjudicado es el escolar, ¿no? Ajá. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Más bien yo creo que tenemos que poner como ejemplo el caso de los pueblos alemán, japonés, ¿no? Ellos, por ejemplo, fueron vencidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, dejaron de lado sus problemas, ¿no? Sus odios, digamos, ¿no? Y se pusieron a trabajar, ¿no? Y fíjense, hoy día Alemania es la primera potencia en Europa, ¿no? Así es. Y lo mismo Japón por su lado, ¿no? Entonces, correcto. Eso creo que, estas lecciones de la historia creo que nos deben hacer pensar y reflexionar. Muchas gracias. A usted, mi estimado amigo, yo creo que el señor ha dado ejemplos puntuales, evidentemente refleja lo que él acaba de decir, ¿no? Hay una reflexión en la historia y nosotros los peruanos tenemos mucha historia, pero poca reflexión. Y nos desmemoriamos de tantas cosas absurdas que siguen pasando. Y volvemos a caer en el error. Y nada nos garantiza que otra vez nos equivoquemos. Porque el tema de la educación, ¿no es cierto?, valga la redundancia del término, hoy en la huelga, no está conduciendo absolutamente a nada bueno. No solamente son perjudicados los niños en edad escolar, ¿sí? Yo diría toda una etapa o una generación que sigue viendo y sigue desfalleciendo en la expectativa por ver un país diferente. Porque el señor que me acaba de llamar, ¿quién habla? Nuestros padres, ¿sí? Nuestros hermanos, nuestros vecinos contemporáneos probablemente ya no estemos o no podamos ver un Perú distinto. Seguramente ya, yo diría hasta nuestros hijos. Y no es una mirada pesimista, al contrario, justamente por ser un tema en el optimismo que estoy manejando, es que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, ellos deberían de hacer ya un país diferente, pero tenemos que plantearles un desafío pertinente, coherente, que esté en la mira a conseguir por ellos. Pero somos nosotros quienes en este momento tenemos que pelear un escenario posible, ojo, posible y probable, porque no es justo, mis estimados amigos, que el Perú esté pasando por lo que está pasando. Que no lo merezcamos puede ser, porque nosotros elegimos, pese a que yo no voté por este señor, pero elegimos mal. Y el riesgo al volver a elegir mal seguramente está ahí. Pero por Dios santo, estos conflictos que vivimos y que parte desde tu núcleo familiar tienen que ser manejados de una manera óptima. No puedes manejarlo, pide ayuda, por favor. No dejes que esto se acumule como una basura que estamos ahí guardando, ¿no es cierto?, en esta metáfora que empleo, como si acumularas las tensiones como una basurita y llega un momento en que esto se pudre y no te deja fluir, no te deja respirar, no te deja que tus ideas en verdad puedan tener una armonía con tu sensibilidad y tus sentimientos. Esto es lo que tenemos que bregar día a día.
Esto no vende, esto no es un laboratorio, ni la radio, ni quien habla, ni la psicología en sí misma. Es un tema de actitud y de voluntad, de ser respetuosos con lo que vivimos y sobre todo consecuentes con todo lo que hay que hacer. Por eso que seguiremos aquí desde Alentando tu Salud y desde el programa Perfiles mostrando una cara distinta. Porque basta, discúlpenme el término, de ver tanta basura y de escuchar tanta necedad, sea de autoridades, de políticos, de líderes o pseudo líderes que quieren aparecer aquí en nuestro país. Y vamos despidiendo el programa porque en verdad el tema da para mucho más. Hoy día me tocó estar al frente solo, seguramente tenemos nuestros invitados de costumbre, pero no perdamos de vista la objetividad, no solamente del programa, sino el mensaje que siempre esta radio nos brinda. Hablar con propiedad, con mucho respeto, ¿verdad? Permitiendo espacios que nos permitan ser nosotros. Buscar una identidad en esta, no sé, pues en este escenario tan confuso no es fácil. Y si ustedes se dan cuenta, mis estimados amigos, aquí la gente que llama es gente que piensa, gente reflexiva. Y de eso en el país hay pocos. Estamos más orientados a satisfacer estas necesidades que nos venden, ¿verdad? Nos venden. Y muchos en esta afán consumista, la compra es como si usted se tragara la manzana sin masticarla. Y no la puedo digerir, porque no hay tiempo, todo tenemos que seguirlo consumiendo. Bueno, contra eso estamos. Contra eso estamos. Yo les agradezco la deferencia de escucharnos una vez más aquí en Alentando tu Salud. Quien le habla, su amigo, el psicólogo Alberto Medina, y que tendrá seguramente el viernes con un invitado para mostrar ejemplos de vida, referentes, guías, que nos ayuden también a buscar otros elementos de por qué estar aquí y la razón fundamental. Ser felices. Es un estado de bienestar que tienes que construirlo tú. Porque tu vecino ni tus padres te lo pueden dar. Constrúyelo tú. Y ese es un desafío personal que yo los invito a compartir. ¿Les parece? Gracias por estar ahí, gracias por las llamadas, a todas las personas que han llamado y se han tenido esa oportunidad de compartir un tema que da para mucho más y seguramente vamos a volverlo a tocar en otro momento aquí en Alentando tu Salud. El día viernes en Perfil nos encontramos, ¿les parece? Y seguimos dialogando. Hasta entonces. Radio Moderna presentó Alentando tu Salud con el doctor Alberto Medina. Alentando tu Salud, un bloque radial al servicio de la salud psicológica de la comunidad. Fue una presentación del Grupo Camiro. Regresamos el próximo miércoles.